En un pequeño barrio de Madrid, donde las tardes olían a café recién hecho y las calles se llenaban de conversaciones entre vecinos, vivía Lucía, una adolescente de 17 años que soñaba con estudiar fotografía y conocer el mundo. Era reservada, responsable y prefería observar a las personas antes que hablar de sí misma. Un viernes, durante las fiestas del barrio, acompañó a su mejor amiga, Alba, a una pequeña feria instalada cerca de la plaza. Entre las luces, la música y el ruido de las atracciones, Lucía chocó accidentalmente con un chico que llevaba una cámara colgada al cuello. Se llamaba Mateo, tenía 18 años y acababa de regresar a Madrid después de vivir varios años con su padre en Valencia. Al principio solo intercambiaron unas palabras, pero cuando Mateo vio la cámara de Lucía, descubrieron que compartían la misma pasión, capturar momentos que otras personas no sabían apreciar. Durante las semanas siguientes, Lucía y Mateo comenzaron a encontrarse después de clase para caminar por Madrid y hacer fotografías. Visitaban plazas antiguas, pequeñas cafeterías y calles que casi nadie fotografiaba. Mateo nunca intentó impresionarla con regalos ni palabras exageradas. Simplemente la escuchaba. Lucía empezó a sentirse diferente cuando estaba con él, aunque todavía no sabía si aquello era amistad o algo más. Una tarde, mientras contemplaban el atardecer desde un mirador, Mateo le confesó que tenía miedo de volver a perder a alguien importante. Su madre había fallecido años atrás y desde entonces le costaba confiar en las personas. Lucía tomó su mano y le prometió que, mientras estuviera a su lado, nunca tendría que fingir que todo estaba bien. Con el paso de los meses, la amistad se convirtió en un amor inocente y profundo. No necesitaban grandes declaraciones, bastaba una mirada para entenderse. Su primer beso ocurrió bajo una lluvia inesperada, cuando ambos corrían para refugiarse en una pequeña cafetería. Lucía llegó a casa empapada y sonriendo, pero su madre inmediatamente notó que algo había cambiado. Cuando descubrió que su hija estaba enamorada, se preocupó. No quería que una relación adolescente interfiriera con sus estudios ni con sus sueños. Lucía prometió que Mateo nunca sería una razón para abandonar su futuro. Al contrario, ambos se prometieron apoyarse para conseguir sus objetivos, aunque todavía no sabían cuánto iba a poner a prueba aquella promesa. Un día, Mateo recibió una noticia que cambió todo. Su padre había conseguido trabajo en Sevilla y quería que toda la familia se mudara allí al terminar el verano. Mateo tendría que abandonar Madrid y empezar de nuevo. Lucía intentó mostrarse fuerte, pero aquella noche lloró en silencio. Por primera vez comprendió que querer a alguien también significaba enfrentarse al miedo de perderlo. Mateo le aseguró que la distancia no acabaría con lo que sentían. Decidieron escribir una carta cada semana y hablar siempre que pudieran. Antes de marcharse, Mateo le entregó a Lucía una fotografía que habían tomado juntos en la feria donde se conocieron. En la parte posterior había escrito una frase sencilla: si algún día dudas de nosotros, recuerda dónde comenzó todo. Los primeros meses fueron difíciles. Al principio hablaban todos los días, pero poco a poco los horarios, los estudios y las nuevas responsabilidades comenzaron a interponerse. Lucía empezó a sentirse olvidada. En el instituto, algunas amigas le dijeron que probablemente Mateo ya había conocido a otra chica. Ella no quiso creerlo, pero una fotografía publicada en las redes sociales aumentó sus dudas. En la imagen aparecía Mateo junto a una compañera de clase. Lucía sintió que el mundo se le venía abajo. En lugar de preguntarle la verdad, decidió alejarse. Dejó de responder sus mensajes y guardó la fotografía de la feria en un cajón. Mateo no entendía qué había ocurrido y, después de varios intentos, también dejó de escribir. Pasaron casi 6 meses sin que hablaran. Lucía intentó seguir adelante y concentrarse en sus estudios, pero todavía pensaba en él cada noche. Un día, mientras buscaba unos documentos antiguos en casa, encontró una carta que Mateo le había enviado meses atrás y que nunca había recibido. En ella explicaba que la chica de la fotografía era su prima, quien lo había ayudado durante una difícil etapa familiar. Mateo también confesaba que había intentado viajar a Madrid para verla, pero su padre había sufrido un problema económico y tuvo que quedarse en Sevilla. Lucía comprendió entonces que había perdido meses enteros por una mentira que ni siquiera había comprobado. Sintió vergüenza, tristeza y, sobre todo, un enorme deseo de pedirle perdón.
Casi un año después de su separación, Lucía fue seleccionada para participar en una exposición juvenil de fotografía en Madrid. El día de la inauguración, mientras observaba sus fotografías junto a su familia, escuchó una voz conocida detrás de ella. Era Mateo. Había regresado a Madrid para asistir a la exposición porque había visto el nombre de Lucía en el programa. Durante unos segundos ninguno de los dos pudo hablar. Mateo le preguntó por qué había desaparecido de su vida sin darle la oportunidad de explicar lo ocurrido. Lucía, con lágrimas en los ojos, reconoció su error. No intentó justificarse. Simplemente le pidió perdón y admitió que había dejado que el miedo decidiera por ella. Mateo no la perdonó inmediatamente. Le explicó que todavía la quería, pero que el amor no podía sobrevivir sin confianza. Lucía aceptó sus palabras y decidió demostrarle con hechos que había aprendido de su error. Durante las siguientes semanas volvieron a hablar, pero esta vez sin promesas imposibles. Se contaron sus problemas, sus sueños y también sus miedos. Descubrieron que ambos habían cambiado durante el tiempo separados. Ya no eran los adolescentes que se habían conocido en aquella feria. Estaban creciendo, aprendiendo a tomar decisiones y comprendiendo que amar a alguien no significa poseerlo, sino respetar su camino. Al finalizar la exposición, Mateo llevó a Lucía hasta la misma plaza donde se habían conocido. Había preparado una pequeña sorpresa. Imprimió la fotografía que ella había tomado aquella primera noche y la colocó dentro de un marco. No le pidió que prometiera estar con él para siempre. Solo le pidió algo diferente, que nunca volviera a abandonar una conversación por miedo. Lucía sonrió y aceptó. Ambos entendieron que quizás su historia no tendría un final perfecto, pero podía tener un comienzo mucho más maduro. Se abrazaron mientras las luces de la feria iluminaban la plaza, exactamente como aquella primera noche. Años después, Lucía recordaría aquella historia como el momento que le enseñó una de las lecciones más importantes de su vida. Su primer amor no había sido perfecto, pero le había enseñado que los sentimientos necesitan comunicación, confianza y respeto. Mateo y Lucía continuaron sus propios caminos, apoyándose mutuamente mientras perseguían sus sueños. Nunca supieron exactamente qué les depararía el futuro, pero habían aprendido que una relación verdadera no consiste en prometer que nunca habrá problemas, sino en tener el valor de enfrentarlos juntos. Y quizá esa era la verdadera fotografía de su historia. Dos personas jóvenes que se encontraron por casualidad, se perdieron por miedo y volvieron a encontrarse cuando finalmente aprendieron a confiar. ¿Crees que Lucía hizo bien en darle una segunda oportunidad a Mateo? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que crea que el primer amor nunca se olvida. Esta historia nos recuerda que el primer amor no siempre es perfecto, pero puede enseñarnos grandes lecciones sobre la confianza, la comunicación y el perdón. A veces, el miedo nos hace tomar decisiones que después lamentamos, pero reconocer nuestros errores también es una forma de crecer. ¿Tú habrías perdonado a Mateo y le habrías dado una segunda oportunidad, o habrías decidido seguir adelante? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te emocionó, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias.